Imagina descubrir que algunas de las cosas más comunes que haces todos los días están completamente mal. Y que ese error no nació ahora, sino que fue heredado silenciosamente de siglos de interpretaciones equivocadas de la historia. No estoy hablando de pequeños hábitos banales. Estoy hablando de comportamientos humanos que se volvieron tan normales que nadie los cuestiona, incluso cuando evidencias arqueológicas y registros históricos sugieren que nuestros antepasados hacían exactamente lo contrario. Durante décadas, analizando manuscritos olvidados, sitios arqueológicos casi ignorados y culturas antiguas enterradas por la narrativa oficial, los investigadores comenzaron a notar un patrón inquietante. En varios lugares del mundo, pueblos separados por océanos y milenios desarrollaron prácticas extremadamente precisas para actividades cotidianas, desde la forma de organizar el espacio doméstico hasta la manera de comenzar el día. Y curiosamente, muchas de esas prácticas desaparecieron, reemplazadas por versiones simplificadas que hoy realizamos sin pensarlo dos veces. Ahora piensa conmigo, ¿y si esos hábitos antiguos no fueran solo culturales, sino parte de un conocimiento práctico sobre el cuerpo humano, el entorno e incluso el comportamiento colectivo? Y si, al abandonar esos métodos, hubiéramos perdido algo que civilizaciones enteras consideraban esencial para el equilibrio, la salud y la claridad mental. Esa hipótesis parece exagerada, hasta que observas las evidencias. En el desierto del actual Irán, los arqueólogos encontraron registros domésticos increíblemente detallados, pertenecientes a la misteriosa cultura conocida como Geroft Civilization. Estos registros no eran tratados religiosos ni textos políticos, eran instrucciones de vida cotidiana: cómo organizar utensilios, cómo distribuir la luz natural dentro de las casas, cómo iniciar las actividades diarias. Y lo más intrigante, casi todo contradice la forma en que vivimos hoy. Cuando los investigadores compararon estos patrones con prácticas registradas en otra cultura poco conocida, la civilización de Nok Culture, surgió algo aún más perturbador. Pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí compartían métodos casi idénticos para tareas simples de la vida diaria. Métodos que hoy simplemente desaparecieron de la memoria colectiva. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que estamos repitiendo errores silenciosos desde hace generaciones? El problema es que cuando un hábito equivocado se vuelve universal, deja de parecer equivocado y se vuelve normal. Y el cerebro humano rara vez cuestiona lo que todo el mundo hace. Así es exactamente como las tradiciones equivocadas atraviesan siglos sin ser percibidas, hasta que alguien decide mirar hacia atrás y comparar. Algunos historiadores comenzaron a llamar a este fenómeno erosión cultural invisible. No se trata de la pérdida de grandes monumentos o ciudades. Eso la arqueología lo registra fácilmente. Lo que desaparece son microconocimientos de la vida cotidiana, pequeñas decisiones diarias que moldeaban la vida humana de una forma sorprendentemente sofisticada. Y cuando empiezas a investigar estos detalles, te das cuenta de algo incómodo. Muchos de los hábitos modernos que consideramos naturales son, en realidad, simplificaciones extremas de prácticas antiguas, mucho más inteligentes. En otras palabras, no evolucionamos en estos aspectos, los olvidamos. Pero aquí está la parte más intrigante. Algunos de estos hábitos, aparentemente simples, pueden afectar directamente nuestra energía, nuestra percepción del entorno e incluso nuestra capacidad para tomar decisiones. No porque exista algún misterio sobrenatural involucrado, sino porque las civilizaciones antiguas observaban los patrones naturales con una atención que hoy rara vez tenemos. Y el primero de esos hábitos, algo que prácticamente todo el mundo hace mal, sin darse cuenta, fue identificado a partir de vestigios arqueológicos encontrados en una ciudad antigua, enterrada durante siglos. Una ciudad cuya organización doméstica desafía completamente la lógica moderna de cómo utilizamos nuestros propios espacios. Existe una pequeña ciudad antigua escondida en las montañas del actual Azerbaiyán
que casi nunca aparece en documentales populares. Durante mucho tiempo fue apenas un punto curioso en los mapas arqueológicos, hasta que excavaciones más detalladas comenzaron a revelar algo inesperado. Esta ciudad se llama Yanik Tepe, y lo que se encontró allí parece banal a primera vista, pero cambia completamente la forma en que entendemos uno de los hábitos más comunes de la vida moderna. Cuando los arqueólogos comenzaron a mapear el interior de las casas de esta antigua comunidad, notaron un patrón repetido con una precisión casi obsesiva. Los espacios domésticos estaban organizados de forma extremadamente específica en relación con la luz del sol. No era solo una cuestión de arquitectura, era como si cada actividad del día tuviera un lugar exacto dentro de la casa, determinado por la posición de la luz natural en diferentes horas. Ahora, compáralo con la forma en que vivimos hoy. La mayoría de las personas se despierta, toma el teléfono inmediatamente y pasa varios minutos, a veces horas, mirando una pantalla antes, incluso, de recibir luz natural. Para nosotros esto parece completamente normal, pero para varias culturas antiguas, ese comportamiento sería considerado profundamente desorientador para el cuerpo humano. Los investigadores que analizaron los patrones de vivienda en Yanik Tepe descubrieron que los primeros momentos del día siempre ocurrían en áreas de la casa donde la luz solar entraba directamente. Esto no era un detalle estético, era un hábito estructurado. La primera exposición a la luz del día ocurría de forma deliberada, casi ritualística, antes de cualquier otra actividad. Lo curioso es que patrones similares fueron identificados en registros arquitectónicos de la enigmática cultura de Dilmun Civilization. Casas organizadas para guiar al cuerpo humano a través de la luz a lo largo del día. Cocinar en ciertos puntos, descansar en otros. Iniciar actividades siempre en áreas naturalmente iluminadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué civilizaciones tan distantes darían tanta importancia a esto? Investigaciones modernas en cronobiología, el estudio del reloj biológico humano, comenzaron a ofrecer pistas sorprendentes. La exposición a la luz natural, justo después de despertar, regula directamente el ciclo circadiano del cuerpo, influyendo en los niveles de energía, la claridad mental e incluso la calidad del sueño. En otras palabras, algo que las culturas antiguas aparentemente ya sabían. Nosotros comenzamos a redescubrirlo solo recientemente. Lo más intrigante es que, a lo largo de los siglos, a medida que las ciudades crecieron y la vida urbana se intensificó, este hábito fue silenciosamente reemplazado. Cortinas cerradas, iluminación artificial, pantallas brillantes apenas al despertar. Pequeños cambios que parecen insignificantes, pero que rompen un patrón biológico extremadamente antiguo. ¿Significa esto que estamos viviendo mal? No exactamente, pero sí significa que tal vez hemos simplificado demasiado algo que nuestros antepasados trataban con enorme cuidado. Ellos organizaban sus casas y rutinas como si el cuerpo humano fuera parte de un sistema natural. Mayo R. Hoy actuamos como si fuera independiente de todo. Y esto nos lleva al segundo hábito que prácticamente todo el mundo hace mal sin darse cuenta. Un error tan común que atraviesa culturas modernas enteras. Un error relacionado con la forma en que nos sentamos, descansamos y organizamos nuestro propio cuerpo en el espacio. Algo que los pueblos antiguos trataban de una manera sorprendentemente diferente. Existe un detalle curioso que casi nadie percibe cuando visita museos arqueológicos. En muchas representaciones antiguas, esculturas, relieves, pinturas en cerámica, las personas rara vez aparecen sentadas de la manera que hoy consideramos normal. Parece solo un detalle artístico, hasta que te das cuenta de que el patrón se repite en culturas completamente diferentes. En la antigua ciudad de Atal, por ejemplo, las excavaciones revelaron algo intrigante sobre el interior de las casas. Casi no existían muebles elevados como sillas o bancos permanentes. Las plataformas
eran bajas, y aparentemente las personas pasaban gran parte del tiempo en cuclillas, arrodilladas o sentadas directamente en el suelo en diferentes posiciones. Al principio, los arqueólogos creyeron que esto era solo resultado de limitaciones tecnológicas. Tal vez estas culturas simplemente no habían desarrollado mobiliario más sofisticado, pero esa teoría comenzó a derrumbarse cuando se analizaron los restos óseos de estas poblaciones. El patrón muscular y articular indicaba algo inesperado. Sus cuerpos estaban perfectamente adaptados a esas posiciones. Los investigadores se dieron cuenta entonces de que el hábito moderno de pasar horas sentado en sillas rígidas es, en realidad, un cambio relativamente reciente en la historia humana. Durante miles de años, la postura corporal cotidiana era dinámica. Las personas alternaban constantemente entre posiciones en el suelo, cuclillas naturales y pequeños movimientos a lo largo del día. El mismo patrón apareció en registros de la antigua cultura de Valdivia Culture, en las representaciones de cerámica de esta sociedad. Las figuras humanas aparecen con frecuencia en posiciones en cuclillas o sentadas directamente sobre el suelo, con el cuerpo equilibrado de una forma sorprendentemente natural. No era incómodo para ellos. Era simplemente el patrón. Ahora piensa en la forma en que vivimos hoy. Pasamos horas en sillas, muchas veces con la columna curvada, las caderas rígidas y poca movilidad. El cuerpo humano, que evolucionó para alternar posiciones constantemente, queda atrapado en un solo ángulo durante largos periodos. Parece un detalle pequeño, pero cambia completamente la forma en que músculos, articulaciones y circulación funcionan a lo largo del día. Curiosamente, estudios modernos sobre movilidad comenzaron a mostrar algo que probablemente nuestros antepasados ya sabían por experiencia práctica. La sentadilla profunda, por ejemplo, es una posición natural del cuerpo humano. En muchas culturas tradicionales actuales, todavía se utiliza para descansar, trabajar o conversar. Entonces, ¿por qué abandonamos eso? La respuesta probablemente está en la urbanización y en la estandarización de los ambientes interiores. Sillas, mesas altas, oficinas, transporte moderno. Todo pasó a construirse para posiciones específicas del cuerpo, posiciones que, con el tiempo, se volvieron automáticas. Pero cuando observas las evidencias arqueológicas, aparece algo casi irónico. Aquello que hoy consideramos postura correcta puede ser, en realidad, solo un hábito cultural reciente, mientras que posiciones que nos parecen extrañas eran completamente naturales durante gran parte de la historia humana. Y esto abre una pregunta aún más inquietante: si incluso algo tan básico como la forma de sentarse cambió radicalmente a lo largo de los siglos, ¿cuántos otros hábitos cotidianos también fueron transformados sin que nos diéramos cuenta? El siguiente error común que casi todo el mundo comete involucra algo todavía más básico: la forma en que nos relacionamos con el silencio y con los sonidos a nuestro alrededor. Existe algo curioso sobre el mundo moderno que rara vez notamos. El silencio casi ha desaparecido. No completamente, pero lo suficiente para que muchas personas se sientan incómodas cuando aparece. Música constante, notificaciones, televisión de fondo, videos cortos, conversaciones paralelas. La vida moderna parece estar siempre llena de algún tipo de sonido, pero para varias civilizaciones antiguas, esa realidad sería considerada profundamente extraña. En excavaciones en la antigua ciudad de Carroll, los arqueólogos descubrieron algo intrigante sobre la organización de los espacios públicos y residenciales. Algunas áreas de la ciudad fueron deliberadamente diseñadas para amplificar o suavizar sonidos naturales, especialmente el viento y el eco de las voces humanas. Esto sugiere que el control del entorno sonoro no era accidental, era intencional. Cuando los investigadores comenzaron a analizar este patrón, notaron algo aún más curioso. En ciertos sectores de la ciudad, prácticamente
no existen señales de actividad ruidosa. Estos espacios parecen haber sido utilizados para momentos de silencio deliberado, no como aislamiento social, sino como parte de la rutina cotidiana. Este mismo patrón también apareció en registros culturales asociados con la antigua civilización de Tiwanaku Civilization, en varias representaciones arquitectónicas y en espacios ceremoniales menores. Hay evidencias de áreas diseñadas para reducir ecos y sonidos externos, creando ambientes extremadamente silenciosos. ¿Y por qué sería importante? Porque el cerebro humano responde al silencio de una forma muy específica. Estudios modernos de neurociencia muestran que periodos cortos de silencio profundo pueden estimular procesos cognitivos relacionados con la memoria, la creatividad y la reorganización mental. En otras palabras, el silencio no es solo ausencia de sonido, es una condición activa para el cerebro. Ahora piensa en algo simple. ¿Cuántas veces en tu día realmente experimentas silencio absoluto? No silencio con un ventilador encendido, no silencio con música suave de fondo, silencio real. Para muchas personas, ese momento simplemente ya no existe. Esto crea un contraste fascinante con el comportamiento de varias culturas antiguas. Para ellas, el silencio no era un vacío que debía llenarse. Era un espacio mental necesario, un intervalo que permitía al cuerpo y a la mente recalibrar su percepción del mundo que los rodeaba. Curiosamente, algunos investigadores comenzaron a sugerir que la constante estimulación sonora de la vida moderna puede alterar la forma en que el cerebro procesa la atención y la concentración. No es que el sonido sea perjudicial por sí mismo, pero la ausencia completa de pausas silenciosas puede afectar la manera en que pensamos. Si esto parece exagerado, considera lo siguiente. Los pueblos antiguos dedicaban espacios enteros de sus ciudades a algo que hoy casi nunca practicamos de forma consciente. No templos grandiosos ni monumentos, simplemente ambientes destinados al silencio. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si incluso el silencio formaba parte de la arquitectura y de la rutina diaria de esas civilizaciones, ¿cuántos otros elementos invisibles de la vida cotidiana hemos abandonado simplemente? El siguiente error común que prácticamente todo el mundo comete está relacionado con algo aún más fundamental que la postura o el sonido. Algo que hacemos todos los días, varias veces, sin imaginar que nuestros antepasados lo trataban de una manera completamente diferente: la forma en que nos alimentamos. Existe un momento del día que todos repetimos casi automáticamente: comer. Parece demasiado simple para esconder algún misterio, pero cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar patrones alimentarios en algunas civilizaciones antiguas poco conocidas, notaron algo curioso. El problema no era lo que esas personas comían, era cómo lo hacían. En la antigua ciudad portuaria de Lothal, las excavaciones revelaron áreas domésticas organizadas de manera extremadamente específica para las comidas. No eran solo cocinas improvisadas. Había espacios dedicados a la preparación lenta de los alimentos, al consumo y hasta al descanso justo después de comer. Todo separado con una lógica que parece casi científica. Cuando los investigadores analizaron residuos orgánicos encontrados en utensilios y superficie, descubrieron algo intrigante. Las comidas parecían ocurrir a ritmos mucho más lentos que los estándares modernos. No había evidencia de consumo rápido o fragmentado. Comer parecía ser una actividad central del día, a menos sea así, un proceso deliberado. Este patrón también apareció en registros culturales de la antigua Zapotec Civilization, en representaciones ceremoniales menores y áreas domésticas excavadas. Las comidas aparecen frecuentemente como eventos colectivos, con personas sentadas cerca unas de otras, compartiendo alimentos y permaneciendo juntas durante largos periodos. Ahora, compáralo con la realidad moderna. Muchas personas comen de pie, caminando, conduciendo o frente a pantallas. Comidas que en culturas antiguas duraban largos periodos, hoy ocurren en pocos minutos. El enfoque dejó de estar en el proceso de alimentación y pasó a ser solo el resultado final al saciar el hambre. Pero ¿por qué civilizaciones enteras
trataría en este momento con tanta atención, los investigadores comenzaron a sugerir que el ritmo de la alimentación influye directamente en procesos digestivos y hormonales. Comer lentamente permite que el cuerpo registre las señales de saciedad con mayor precisión. Mejora la digestión y regula las respuestas metabólicas, algo que hoy la ciencia empieza a confirmar, pero que quizás fue observado empíricamente por los pueblos antiguos. Lo más curioso es que, a lo largo de la historia, la aceleración de la vida urbana parece haber comprimido este proceso. La alimentación dejó de ser un momento central de la rutina para convertirse en un intervalo funcional entre tareas. Y aquí surge una ironía histórica. Aquello que hoy llamamos comer con atención plena o alimentación consciente está siendo redescubierto como una práctica moderna, cuando en realidad pudo haber sido simplemente el patrón natural de la mayoría de las sociedades humanas durante miles de años. ¿Significa esto que estamos comiendo mal? Tal vez no exactamente, pero sí significa que hemos simplificado drásticamente algo que nuestros antepasados trataban con una estructura mucho más cuidadosa. Y cuando comienzas a observar estos cambios, la luz natural, la postura corporal, el silencio, el ritmo de las comidas, empiezas a notar un patrón. Pequeños hábitos cotidianos que fueron transformándose lentamente a lo largo de los siglos, hasta parecer completamente normales. Pero el siguiente hábito que casi todo el mundo hace mal es quizás el más sorprendente de todos, porque no involucra solo comportamiento físico. Involucra algo mucho más profundo, la forma en que el ser humano se relaciona con la propia noche y con la oscuridad. Durante casi toda la historia humana, la noche no era solo el momento en que terminaba el día, era un territorio propio de la experiencia humana, un periodo con ritmo, hábitos y comportamientos completamente diferentes a los que practicamos hoy. Pero cuando los historiadores comenzaron a estudiar registros culturales y estructuras domésticas antiguas, descubrieron algo inesperado. A nuestros antepasados lidiaban con la noche de una manera que hoy casi nadie imagina. Las excavaciones en una antigua ciudad de la región del actual Uzbekistán, llamada Dalversen-Tepi, revelaron patrones curiosos dentro de las residencias. Las áreas de descanso no estaban organizadas solo para dormir durante toda la noche. En cambio, existían espacios intermedios, pequeños ambientes aparentemente utilizados para actividades nocturnas silenciosas. Durante mucho tiempo, esto intrigó a los arqueólogos. ¿Por qué alguien se despertaría en medio de la noche con tanta frecuencia como para crear un espacio específico para ello dentro de la casa? La respuesta comenzó a aparecer cuando los historiadores compararon estos vestigios con registros culturales y textos antiguos de diferentes regiones. Antes de la iluminación artificial moderna, el patrón de sueño humano muchas veces no era continuo. Muchas sociedades practicaban lo que hoy los investigadores llaman sueño segmentado. Este patrón fue descrito en registros históricos vinculados con la cultura del Kingdom of Kush, donde los relatos sugieren que las personas a menudo dormían en dos periodos, separados por un intervalo de vigilia tranquila durante la madrugada. Este intervalo no era considerado insomnio, al contrario, era un momento común para la reflexión, conversaciones suaves, observación del cielo o pequeñas tareas domésticas. Después de eso, las personas volvían a dormir hasta el amanecer. Ahora compáralo con la forma en que tratamos el sueño hoy. Esperamos dormir de manera continua durante toda la noche. Cuando nos despertamos en medio de la madrugada, muchas veces creemos que algo está mal: ansiedad, insomnio o estrés. Pero algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis intrigante. Tal vez el patrón continuo de sueño sea, en parte, una adaptación relativamente reciente a la iluminación artificial y a los horarios rígidos de la vida moderna. Experimentos realizados en ambientes con luz natural controlada sugieren que, sin la interferencia de la luz artificial, el cuerpo humano tiende espontáneamente a dividir el sueño en dos ciclos separados por un corto periodo de vigilia
tranquila. Si esto es cierto, entonces ocurre algo curioso. Aquello que hoy interpretamos como despertarse en medio de la noche pudo haber sido, durante miles de años, simplemente una parte natural del ritmo humano. Y una vez más, vemos repetirse el mismo patrón. Hábitos modernos que parecen naturales, pero que pueden ser solo versiones simplificadas de comportamientos mucho más complejos que existieron en el pasado. Y esto nos lleva al último y quizás más incómodo de todos los hábitos. Un comportamiento tan común que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. La forma en que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dentro de ambientes cerrados, alejados de los elementos naturales que moldearon al ser humano durante milenios. Si observas la rutina de gran parte de las personas hoy, notarás algo curioso. Pasamos la mayor parte de la vida dentro de espacios cerrados. Casas, oficinas, coches, centros comerciales, gimnasios. Nuestra experiencia diaria del mundo ocurre casi siempre separada del entorno natural. Esto parece solo una consecuencia de la modernidad, pero para muchas culturas antiguas, esta idea habría sido prácticamente impensable. Las excavaciones en la antigua ciudad de Skara Brae revelaron algo sorprendente sobre la forma en que estas comunidades organizaban su vida cotidiana. A pesar de vivir en un ambiente extremadamente frío y hostil, sus construcciones mantenían una relación directa con el exterior. Pequeñas aberturas estratégicas permitían la circulación constante de aire, luz e incluso sonidos naturales del entorno. Esto no era solo una solución arquitectónica para la ventilación. Al analizar los patrones de uso de estos espacios, los arqueólogos notaron que la vida cotidiana de estas personas parecía mantener una conexión continua con el ambiente exterior. La casa no era una barrera absoluta contra el mundo natural, era casi una extensión de él. Este mismo principio apareció en registros de asentamientos vinculados con la antigua Chachapoya cultura. Sus construcciones a menudo se ubicaban en lugares elevados y abiertos, donde el viento, la luz y el paisaje permanecían presentes en la vida cotidiana. El entorno natural formaba parte de la experiencia diaria de las personas. Ahora compáralo con el patrón moderno. Muchas personas pasan días enteros en ambientes con aire artificial, iluminación artificial y poco contacto directo con elementos naturales. El cuerpo humano, que evolucionó durante miles de años en ambientes abiertos, ahora pasa gran parte del tiempo en espacios completamente controlados. Curiosamente, investigaciones recientes comenzaron a mostrar algo que puede parecer obvio, pero que fue ignorado durante mucho tiempo. La exposición regular a la naturaleza, luz natural, aire libre, vegetación, puede influir directamente en los niveles de estrés, la concentración y el bienestar psicológico. Esto no significa que las civilizaciones antiguas tuvieran una vida perfecta o que debamos abandonar la modernidad, pero sugiere algo interesante. Durante gran parte de la historia humana, la vida cotidiana estaba mucho más integrada con el entorno natural de lo que está hoy. Y cuando unes todas las piezas de este rompecabezas, la forma de comenzar el día con luz natural, la postura corporal dinámica, el valor del silencio, el ritmo de las comidas, el patrón natural del sueño y la conexión constante con el entorno, aparece una imagen sorprendente. Pequeños hábitos cotidianos que parecían insignificantes, pero que juntos formaban un estilo de vida profundamente alineado con el funcionamiento del cuerpo humano. Tal vez lo más curioso de todo sea darse cuenta de que muchas de estas ideas están siendo redescubiertas hoy por la ciencia moderna, muchas veces presentadas como conceptos innovadores, cuando en realidad, para varias civilizaciones antiguas, simplemente formaban parte de la vida. Esto plantea una pregunta que vale la pena guardar. ¿Cuántas otras prácticas olvidadas siguen escondidas en la historia humana, esperando que alguien observe con suficiente atención para redescubrirlas? Porque a veces, el verdadero progreso no está solo en crear algo nuevo, sino en recordar algo que ya sabíamos. Gracias por ver este video. Y ahora YouTube está recomendando
2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.